Hola chicos, mi nombre es Adriana y en este video os voy a enseñar cómo cubrir una tarta de fondant de manera fácil y rápida. Quédate para ver todos los trucos y el paso a paso para conseguir una tarta perfecta. En este caso voy a utilizar una tarta de 25 centímetros de diámetro que está ya forrada con ganache de chocolate. Antes de forrar una tarta con fondant es preferible forrarla con ganache porque de esta manera salen los bordes perfectos. Antes de estirar el fondant espolvoreamos un poco de maicena en la mesa. Para ese tamaño de tarta voy a utilizar 1,2 kg de fondant. Voy a estirar bien el fondant de una forma circular y no menos de 5 milímetros. Así no arriesgamos que se agriete el fondant a la hora de colocarlo encima de la tarta. Como podéis ver, yo creo que ya me da para cubrir toda mi tarta. Pues con mucho cuidado se coge el fondant y se intenta colocar en el medio para que cubra toda la superficie de la tarta. En este lado se me va a quedar un poco descubierta, así que la ventaja de mi tarta es que está forrada con ganache de chocolate y sí que se puede manejar un poco el fondant. Pero si se trataría de una tarta cubierta con crema, pues un poco difícil porque ya se pegaría el fondant de la crema. Así que fijaros bien desde el principio y colocarla bien. Ahora se trata de pegar el fondant en la tarta y como la tarta es bastante fría va a empezar a sudar y de esta manera se pegará el fondant. Con la ayuda del alisador alisamos poquito a poco hasta cubrir toda la superficie de la tarta. Cuanto más se alisa, más lisa quedará y más recta. Ahora voy a cortar el fondant que sobra, pero no lo voy a cortar al ras. Y lo voy a cortar porque por el propio peso me puede agrietar el fondant. Y lo voy a quitar y voy a seguir alisándolo. Aquí también influye mucho la calidad del fondant. Hasta que encontremos uno que sea adecuado, hace falta práctica y probar muchas marcas. Lo importante es que sea elástico. Cuando los bordes están muy pegados y forrados con el fondant hasta la base, ya es el momento de cortar al ras. Cortar el fondant sobrante de esta manera, pues no hará falta ni ponerle ninguna cinta ni nada, quedará con el acabado perfecto para presentar la tarta. En mi caso yo prefiero cortarlo poquito a poco para no meter la pata. Eso sí, hay que asegurarse de no cortarte más. Por último voy a cortar todos los trozos que sobresalen del fondant, todos los picos. Y no voy a dejar ningún trocito ni nada que sobresalgan. Y luego le voy a pasar el alisador un poquito. Por cierto, cuando se le coloca el fondant encima de la tarta, si veis que el fondant no se pega, podéis pasarle con un pincel un poquito de agua por encima del ganache de chocolate y de esta forma el fondant se pegará mejor. Como podéis ver, la tarta ya está lista para presentar o entregar. Pero yo os voy a enseñar cómo podría quedar todavía mejor cubriendo la base con fondant. Cuando tenemos nuestra tarta ya lista y es imprescindible ponerlo al frigorífico, es importante taparla muy bien para que el fondant no se humedezca, porque la humedad ablanda mucho el fondant y lo pone muy feo. Como podéis ver, con el fondant que me ha quedado, voy a formar una bola y le voy a pasar la maicena por encima de la mesa para que no se pegue y voy a empezar a estirar el fondant. Esta vez sí que voy a hacer una forma cuadrada porque mi base va a ser cuadrada y con la ayuda de la base voy a marcar el fondant a ver si lo he estirado bastante para que me cubra la base. Ahora ya tengo marcada en el fondant la base de la tarta y con el mismo molde que hice la tarta voy a marcar el círculo y voy a recortar.
Ahora sí que no hace falta hacerlo del grosor de 5 milímetros, lo importante es que cubra la base y ya está. Y para poder colocarlo mejor le voy a dar un corte y luego voy a acercar la tarta y voy a intentar con mucho cuidado ponerlo rápido alrededor de la tarta. Cualquier duda en los comentarios de más abajo. Chao y hasta la próxima.